Aquí vemos una línea del tiempo. Fue una línea del tiempo muy pequeña que hice para ubicarme en el tiempo. Cuando hablamos de la Reforma Protestante, estamos hablando de los años, aquí estamos en los años 1497, 98, 99 y 1500. 1505, 1510, 1515, 1516, 1517. Cuando hablamos de la reforma, nos tenemos que ir en el tiempo y nos ubicamos en el año 1517. En este año nos ubicamos ahí. Sin embargo, ustedes saben que hubo personajes de la pre-reforma. También habría que estar investigándolos y ver qué contribuciones tuvieron. Entonces nos ubicamos en este 1517, que es cuando es declarado el Día de la Reforma. En este día, pues, Martín Lutero eh, colocaba las 95 tesis que sacó como conclusión de sus estudios. Entonces, en el año 1517, justamente aquí. Pero me pareció de mucho interés ver el trasfondo de todo. Entonces, en este año 1500 estaba el Papa, que ocupaba el cargo mayor de la Iglesia en Roma, que era el Papa León VI. En ese entonces, este Papa, para los que están entrando, estamos hablando de la Reforma, mis hermanos, y estamos viendo el contexto de la Reforma, y estamos en una línea del tiempo y nos ubicamos en 1517, justamente en este año de 1517, y ahí vemos nosotros, quisiera remarcarlo con otro color para que podamos ver realmente el año. Pero vamos a ver. Sean todos bienvenidos, hermanos. Ahí está, 1517. Tal vez vamos a remarcar eso. Muy bien. Como les decía, nos estamos ubicando, perdón, nos estamos ubicando en la línea de un tiempo, en el tiempo donde fue la reforma 1517, del cual llevamos 503 años. Es declarado el Día de la Reforma porque el 31 de octubre Martín Lutero colocó las 95 tesis en una iglesia de Wittenberg. Pero en el año 1517 tenemos que ver todo el trasfondo para entender un poco todas las circunstancias que estaban pasando. En ese año, les mencionaba y les repito, estaba el Papa León X como el jerarca más grande de la Iglesia Católica. Estaba construyéndose la Basílica de San Pedro en Roma. La construcción empezó desde el año 1505 y como 90 años después se llevó la construcción. Sin embargo, esta es una imponente iglesia que Roma lo contribuyó. Miren, aquí está la Basílica de San Pedro en Roma, que se estaba construyendo en ese tiempo. Y basílica se llama por el derroche de mucho lujo, tanto exterior, extensión de tierras, todos los ornamentos que tiene, tanto en el exterior como en el interior. Fue una gran cantidad de dinero. Pues inclusive no se sabe realmente cuánto dinero se llevó, pero fue un dinero muy grande. En ese tiempo se estaba construyendo la basílica, pero hay personajes tal vez muy importantes que también como que fueron el start, como que fueron los que activaron la reforma. Y vamos a hablar un poco de Alberto de Brandenburgo, que era un príncipe alemán, y vamos a ver de Johannes Tetzel. Tiene varios nombres este Tetzel, le colocaron como, porque en las traducciones
de alemán tiene varios nombres, pero es Johannes Tetzel. Ambos eran clérigos, ambos eran párrocos de iglesia. Y en este tiempo también está la figura central de la Reforma, Martín Lutero, y también está, aunque en otro país, Juan Calvino. Pero me gusta empezar con el jerarca más grande en esos tiempos, el Papa León X. El Papa León X, como les dije, aquí empezó en el 505, empezó su reinado o su gobierno papal. Este papa había recibido de un papa anterior la iniciación de la construcción de la Basílica de San Pedro en Roma. Él siguió la construcción de la iglesia y este papa, a diferencia de muchos papas, era un papa muy dado a los lujos, al hedonismo, lo dicen a la carnalidad. Y uno de sus hobbies más importantes que tenía este papa en ese tiempo era el de cazar, el de, el de cacería de animales exóticos. Eh, Ese era lo que la mayoría cuenta acerca de este papa. Entonces, creo que les voy a presentar la otra presentación. Entonces nos damos cuenta de que tenemos que recordar a los, a los, a los personajes de ese tiempo. Pero en sí, el motivo de la presentación es entender los beneficios de la Reforma Protestante. Sabemos que la Reforma fue una revolución espiritual iniciada en Europa para regresar a la pureza de las escrituras que se había perdido y darle libertad al ser humano como individuo, también a la cultura, y tiene sus 5 principios que ya los estamos viendo: la sola escritura, la sola gracia, solo Cristo. En esto se basó inicialmente en los principios. Pero como les dije, si estamos yéndonos en el tiempo, entonces vamos a hablar del Papa León X, que era el jerarca más grande de la iglesia, de la única iglesia más grande. Inclusive tenían potestad de gobernar muchas iglesias, entonces tenían un poder muy grande, pero este papa fue el 217 papa de la iglesia en Roma y estuvo en el año 1513 a 1521. Era el que encargado de concluir o por lo menos de llevar a cabo la construcción de la iglesia de San Pedro en Roma. Pero la característica de él era de que era un poco diferente de los otros papas, porque no se interesaba mucho en el conocimiento bíblico, y sus hobbies que tenía era de que cazaba animales exóticos, y de hecho que el emperador, uno de los emperadores de Alemania, le regalaron un elefante como mascota. No, ese era el trasfondo de ese tiempo. Eh, Inclusive dicen que cuando le llegó la carta de Martín Lutero a la, a la, al papado, él leyó la carta y él le anunciaba que, Martín Lutero le anunciaba que habían muchas cosas que no eran bíblicas, y él lo leyó y lo dejó ahí y dijo: este borracho, este que está borracho está diciendo esto porque está borracho, no le vamos a poner atención. Entonces no le dio el valor que debió tener esa carta, anunciándole que habían algunas cosas que iban mal en la iglesia. Pero también les mencioné que en la historia hay dos como personajes que estimularon la ira de Martín Lutero. Y estos personajes sí es bueno recordarlos en la historia. Uno se llama Alberto de Brandenburgo, era un príncipe, lo ven aquí. Este era un príncipe alemán que tenía
3 cargos. Era arzobispo, también era Sí, administrador de la iglesia y él tenía las intenciones de quedar como elector y arzobispo de la iglesia de más influencia en Alemania. Claro está que cuando él quería todos esos cargos, la iglesia no permitía, la iglesia católica no permitía que un solo personaje ocuparan varios cargos. Aunque si nos damos cuenta, Alberto de Brandenburgo a los 18 años de edad empieza a ser parte del organismo de las iglesias que tienen voz y voto para diferentes cuestiones administrativas. Entonces, Alberto de Brandenburgo era un católico, era un príncipe y que quería mucho poder, como que tenía mucha influencia y quería más poder. Entonces, la situación era que él quería también el arzobispado. Se recuerdan que en las jerarquías del Papa está primero el Papa, luego los cardenales y luego los obispos y los arzobispos, como el tercero en la línea y que tiene a su mando un montón de cuestiones puramente administrativas. Entonces, Alberto de Brandenburgo estaba queriendo tener a su poder el arzobispado de una de las iglesias grandes de Alemania, pero no podía un solo personaje tener muchos cargos. Claro está que bajo ciertos convenios de corrupción, sí podía, y él estaba con esa ambición de tener un montón de cargos y dinero a su favor, que entonces habló con el Papa y con sus mandos superiores para que le dieran la oportunidad de ser arzobispo de un lugar de Alemania. Y le dijeron que sí, pero que tenía que pagar una gran suma de dinero, lo cual él no tenía. Pero como en las jerarquías altas, las cuestiones de dinero se pueden negociar. Entonces, Alberto de Brandenburgo le dijeron que necesitaban un dinero para construir la iglesia de San Pedro y entonces tenían que ver cómo resolver que él entrara, que él podía entrar a ser arzobispo, además de todos los cargos que tenía en Alemania. Entonces le estipularon una cantidad, una cuota de 200,000 en esa moneda. Era una cantidad muy grande. Pero ellos mismos le dieron la solución, le dijeron, tú lo único que tienes que hacer por tu posición de cargo que tienes es vender las indulgencias. Y sabes que las indulgencias nos benefician a todos. El dinero recaudado va a terminar a construir la Basílica de San Pedro en Roma, te va a beneficiar a ti porque al fin y al cabo vas a adquirir el puesto que quieres, nos va a beneficiar a nosotros porque era un convenio entre el Papa y ellos que el 50% de lo recaudado de las indulgencias le iba a quedar al Papa, el otro 50% la construcción de la iglesia en Roma de San Pedro en Roma. Entonces él, por su posición de jerarquía y sus ambiciones de poder y de dinero, y la posición de jerarquía que tenía, entonces empezó a buscar a otros clérigos, y entre este estaba Johannes Tetzel. Este Johannes Tetzel era una persona, pareciera, de buena capacidad oratoria, y entonces era respetado porque pareciera que era muy bondadoso con todas las personas de cierta comunidad, porque dirigía o presidía una iglesia. Entonces, Alberto de Brandenburgo de una vez le comisionó a él que debía de vender las indulgencias porque se necesitaba el dinero. Y él, porque
tenía que ser sumiso a las órdenes de sus superiores, él inició a vender fuertemente las indulgencias. Uno de los comentaristas menciona que Johannes Tetzel se subía al púlpito, hacía una oración un poco prolongada, y luego de eso, antes de dar cualquier mensaje, cualquier otra situación, lo primero que decía es las indulgencias, el dinero, las indulgencias, y hacía que los corazones pues se estuvieran alegres porque las indulgencias eran unos documentos de la bula papal que lo que hacían era que lo liberaban a uno del pecado, pero del pecado pasado, del pecado presente, inclusive de los pecados futuros. Digamos que era como una certificación de que si yo quiero pecar o voy a pecar, pago mi indulgencia y luego a criterio personal y con consentimiento propio ejecuto el pecado porque al fin y al cabo ya he pagado las indulgencias para ese pecado. Y él es el que decía que Johannes Tetzel era uno de los que decía que nada más caía el dinero en la palangana, en ese mismo momento las almas que estaban en el purgatorio se iban directamente al cielo, directamente al paraíso. Entonces, estaba presionando a las personas para que compraran indulgencias. Y como les decía, el trasfondo de todo fue esto. Y cuando se están forzando a vender las indulgencias, uno de las personas empezó a quejarse con Martín Lutero y le mencionó que Johannes Tetzel estaba diciendo que si alguien tenía una tía y que estaba en el purgatorio y que necesitaba liberarse para ir al paraíso, deberían de pagar. Entonces muchas personas llegaban y decían, yo tengo que comprarle zapatos, tengo que comprarle ropa a mi familia y no puedo hacerlo porque tengo que decidir entre dos cosas. Entre que mi tía que ya está muerta y está en el purgatorio se tenga que ir al cielo o realmente le compro los zapatos a mi hijo. Entonces, o si le compro los zapatos a mi hijo, que es más físico, voy a quedar con esa condena de que no hice nada por la tía que está muerta. Entonces, eso llegó a oídos de Martín Lutero porque no fue solo una persona, sino fueron muchas personas que llegaron a manifestar esto. Entonces, Martín Lutero primero le mandó una carta a Alberto de Brandenburgo para indicar porque él sabía que Johannes Tetzel estaba como súbdito de Alberto, entonces él le envió una carta, pero pareciera ser que no le hicieron caso. Entonces, él realmente, cuando esto oyó Martín Lutero, pues no quería ser realmente una iglesia, quería que se viera la Biblia como debía de serse. Pero como muchas personas se quejaban con él, entonces le envió una carta luego al Papa y luego empezó toda la revolución esta. La historia dice que Martín Lutero nació el 10 de noviembre, teólogo, fraile católico agustino, de la orden agustina. Se recuerdan que San Agustín era uno de los teólogos de mayor renombre. Había nacido muchos años antes y él había hecho grandes libros, como más de 40, 50 libros. Este teólogo descubrió el pecado original y otras cosas que le gustaban a Martín Lutero, era de la orden de él. Martín Lutero renunció a su carrera de leyes para entrar a un convento, estudió la Biblia a profundidad, incluyendo el griego y el hebreo original. El 21 de octubre de 1512 recibió el título de doctor en Biblia en un curso que estaba dando sobre Romanos.
él articuló una doctrina de la justificación de la fe, donde él leyó: "El justo por la fe vivirá", y ahí empezó todo lo que él vio que no estaba como correspondido en las doctrinas que la Iglesia Católica daba. Hay una historia de la Reforma que tal vez es bueno leerlas, es de un autor que se llama Justo González, porque Justo González dice que la Reforma tiene varios perfiles. Si lo escribe un católico, siempre va a mencionar que Martín Lutero fue un ogro que dividió la unidad de la iglesia. Si lo escribe un historiador, pues lo va a ver de diferentes cuestiones, no le va a importar nada lo religioso, sino va a importar las consecuencias que hubieron. Pero él dice, si lo escribe un teólogo, por ejemplo, español, los españoles hicieron la Santa Inquisición para perseguir a los protestantes y quemarlos en la hoguera, pues va a estar con cierta justificación de que la reforma no era buena. Pero él dice, es preferible ver la reforma desde el punto de vista latinoamericano, dice Justo González. Y en su libro Historia de la Reforma es muy bueno porque él dice qué acontecimientos estaban pasando en nuestro continente y realmente qué beneficios obtuvimos. Él dice que en este continente venían algunas embarcaciones de España y venían no solo a descubrir, sino simultáneamente a conquistar. Y eso, pues él dice cuáles, qué beneficios tuvo la reforma. Creo que es bueno verlos de los diferentes perfiles. Entonces, vamos a seguir viendo la historia de, de Martín Lutero. Hay una exposición muy grande, pero como no es el objetivo de describir a él, sino los beneficios de la reforma, vamos a pasar rápidamente a otros de los que tal vez sí vale la pena el hecho de mencionarlos como reformadores, que hubieron prereforma, en la reforma y todo eso, pero por el tiempo no vamos a ver a todos. La vida de Juan Calvino es impresionante. Él nació en 1509 en Francia, abogado y notario, estudió letras. La fascinación de Juan Calvino era la filosofía puramente griega. Él estudió la filosofía griega en cantidad de veces. De hecho, que hay un documento que él hizo sobre el humanista, lo que es el humanismo y el perfil griego. Es de ver que estos grandes teólogos estudiaban, sabían varias lenguas. Entonces era fácil estudiar el griego original, su lengua desde filosofía. Entonces, tal vez es el escritor más reconocido que comentó. Hay comentarios de Juan Calvino casi de toda la Biblia. Y una obra muy grande que él tiene es La institución de la religión cristiana. Es un libro bien, bien grande. La vida de Calvino estuvo yéndose más profundamente al conocimiento propio de las escrituras y donde todo lo que hacemos como seres humanos le damos la gloria a Dios. De hecho, que él decía que el estudio era muy importante porque entre más estudioso, más cognitivo fuera uno, explotaba más el potencial y reflejaba la plena gloria de Dios. Vio realizado su sueño de construir la primera universidad protestante, la academia le llamó así, en 1559, y habían 4 carreras en esta universidad: la carrera de leyes, la carrera de medicina, la carrera de letras y la carrera de teología. Aquí es importantísimo ver
que Juan Calvino, con toda la pericia de ser un estudioso profundo de la Biblia, él dijo, y como veía toda la historia como buena, de hecho que estudió la filosofía y antes estaba la escolástica. La escolástica era una unión entre la filosofía y la teología. Y bueno, hay varios libros de que unen la filosofía y la teología porque se complementan. Claro está que la escolástica luego agarró un sentido puramente filosófico y racional, muy racional, se fue a lo muy racional que luego se desligó de lo que ellos pensaron, pero ellos siempre vieron que la filosofía era parte importante del teólogo y que el estudio profundo de todas las ciencias de la antigüedad, principalmente griegas, eran importantes para el desarrollo de las naciones. Entonces, pareciera ser unos comentaristas, dicen, hay un libro muy bueno que se llama Los beneficios de la reforma en el área puramente de ciencias médicas. Y es interesantísimo resaltar que en Ginebra, donde estuvo de influencia Juan Calvino, hacían exégesis de las escrituras, todas las reglas hermenéuticas y todo lo que hacían, ellos mismos traspolaron todo ese mecanismo de estudio bíblico a las ciencias médicas. De hecho, que dice que, por ejemplo, nosotros en la medicina no acaba, sino tenemos un manual que se llama Medicina basada en la evidencia. Y ¿cuáles son los criterios que debemos de tomar los médicos que sí funcionaron como evidencia terapéutica? Y dice que la medicina basada en la evidencia nació en Ginebra, pero se descuidó. Y poco a poco, y lo que hacían es exégesis de los documentos propiamente, de los documentos de las historias clínicas. Y de ahí sacaron la medicina basada en evidencia. Muchos mencionan que fue uno más en Ginebra que describió todo esto, pero a raíz de la influencia de Juan Calvino. Es decir, Juan Calvino y Martín Lutero nunca vieron a la medicina contraria a Dios. Yo no sé por qué ahora existe algún tipo de protestantismo o de miedo a la medicina que nosotros llevamos. Yo me recuerdo que uno de los hermanos dijo, fíjese hermano que yo soy pastor en una iglesia y quiero que me opere por video para que no miren los hermanos que me vine a operar, porque si no me van a decir que tengo falta de fe. Y entonces escondido las heridas pequeñas y afortunadamente pues se recuperó rápido, pero en la mentalidad esa tal vez muy, muy pobre que tenemos de no darle el crédito a las ciencias médicas como los primeros reformadores que vieron que eso era muy necesario. De hecho, que le dieron, yo creo que en la medicina estudiamos mucho, repasamos mucho, volvemos a hacer algunos anotaciones, algunos resúmenes, al igual que en la práctica puramente de estudiar la Biblia. De hecho, que pues yo cuando estudié medicina, sí me iban a las raíces de las palabras que no sabía, que no entendía, al lexema original o la etimología de las palabras. De hecho, que teníamos un diccionario etimológico griego, porque la medicina se origina de lo griego, y cuando me doy cuenta que en el estudio y sí, profundo, tal vez no profundo, sino como parte de el hecho de no estudiar las palabras y cuál es la etimología, hace que uno pueda distorsionar. Ahí veo un denominador común en la medicina y en la teología.
Así que tal vez creo que los que hemos estudiado medicina no nos va a parecer muy difícil estudiar la Biblia como lo hemos hecho siempre. Sin embargo, pues en el beneficio grande es que vamos a conocer más a través del Espíritu del Señor a Cristo. Entonces vemos que Juan Calvino también modeló una forma de gobierno, no solo en Ginebra, en su país como una manera de gobernar, sino también la iglesia. Y la iglesia no debe ser presidida solo por una persona, sino debe ser presidida por ancianos, que algunas veces se les llama los presbíteros. Este gobierno debe ser democrático y representativo de toda la comunidad. La base se encuentra en la visión de Calvino, en Ginebra, un consejo de ancianos, y deben hacer asambleas generales cada cierto tiempo. Y bueno, los burgueses tenían posición de honor y luego la población en general. Vimos rápidamente la vida de Lutero y de Calvino, y hay muchos más, no podemos obviar a muchos más, pero por el tiempo vamos a desarrollar los beneficios que tuvo la reforma. Los principios ya los estamos viendo: solo escritura, solo gracia, solo la fe, solo Cristo salva, solo a Dios, solo a Dios la gloria. Estos fueron principios que de ahí se originaron muchos beneficios. Si nos vamos a dedicar a solo escritura, como principio general, es de que todos los feligreses deberían de aprender a leer y a escribir, por lo menos. Dice que cuando estaba la reforma y cuando estaba la Iglesia Católica, eran un porcentaje alto, 70-80%, que no sabían leer ni escribir. Y entonces, aunque se les hubiera dado una copia de la Biblia, no lo podían traducir ni entender. Y entonces, en la Reforma, ellos pensaron, afortunadamente, en el tiempo de la Reforma, ya estaba contemporáneamente la imprenta de Gutenberg. La imprenta hizo que los manuscritos que salían de los primeros reformadores se podían eh, entregar a diferentes personas y diferentes lugares. Muchos de los historiadores dicen que tal vez la reforma no hubiera tenido la influencia que tuvo, a no ser de que no hubiera aparecido la imprenta, pero justamente apareció la imprenta. Pero cuando están hablando ellos de solo escritura, no solo era de traducir el alemán a la Biblia al alemán y repartirlo, sino había que tener otro trabajo de alfabetizar a las personas. Y creo que esto es muy bueno. Fíjense que estaba leyendo, y a partir de esto tal vez quiero dar un comentario que me llama la atención. El hecho es de que todos los escritos que vemos nosotros buenos, que salen de la cultura evangélica, vienen de Inglaterra. Ahorita tal vez ya no mucho, pero vienen de Estados Unidos. Me atrevería a decir que un 70% del buen documental cristiano se origina de Estados Unidos. Nosotros como cristianos y creyentes, tal vez ya tenemos una Biblia a nuestro lenguaje, pero los comentarios, por ejemplo, de John MacArthur, por ejemplo, los comentarios de John Piper, por ejemplo, de John Stott, los comentarios de Barclay, los comentarios de Williams, todos esos comentarios originalmente vienen en inglés. Creo que hasta se me está alumbrando la mente de que si los cristianos primero tuvieron que aprender a alfabetizarse, ¿qué nos impide a nosotros aprender el idioma inglés para poder tener acceso a esa riqueza de material que se produjo en Estados Unidos? Creo que actualmente tal vez es mínimo, pero hay mucha riqueza de eso. Pero la sola escritura conllevó el hecho de que tenían que aprender
a estudiar, a aprender a leer, y no solo era aprender a leer, sino aprender a leer varios libros. Y los valores como consecuencia de los principios que tuvo la reforma. Entonces surgieron unos valores, la liberación espiritual de esa comunidad que los mantenía sumidos en el oscurantismo. También la liberación personal y la liberación social como grupo. El libre examen de las escrituras, el sacerdocio universal se llama, de que realmente dice que nosotros, cada uno de nosotros puede ser un ministro que puede estar influenciando a otros. No necesariamente tenemos que tener el nombramiento de ministros, sino no nos tienen que dar ese nombramiento como ministros como tal, sino así como laicos podemos tener un sacerdocio. De hecho, que dice que el buen zapatero tiene su sacerdocio. Todos como trabajo tenemos un sacerdocio universal de los creyentes. No lo tenemos por puesto, sino lo tenemos porque Dios así lo quiere con cada uno de nuestros trabajos. Entonces, para estar ya entrando a discutir o a ver realmente los beneficios de la reforma. Como consecuencia de solo escritura, vino la libertad de la ignorancia. No solo el hecho de aprender a leer y a escribir, sino vino la libertad de una ignorancia que está sumisa en un analfabetismo. Así que el leer y escribir vino a ser en la Ginebra Nueva, basados en la teología de Calvino, una obligación. El leer y escribir era una obligación para que pudieran por lo menos leer la Biblia. Y luego en 1536 se forman las escuelas públicas obligatorias y gratuitas en Suiza. Quiere decir que el interpretar la palabra de Dios trajo libertad de la ignorancia. En 1547 surge la segunda escuela pública en Suecia. Ya los diferentes países estaban viendo que había necesidad de que las personas fueran más dadas a la lectura. Y entonces Calvino hizo la primera universidad, academia, y allá en Ginebra. Pero si se dan cuenta, mis hermanos, si nosotros venimos y saltamos al nuevo mundo, todas las universidades casi de Estados Unidos, las que empezaron, fueron consecuencia de protestantes que querían, en base a lo que Calvino descubrió, que lo alto cognitivo da glorificación a Dios, hicieron la Universidad de Harvard. Los, los, los protestantes evangélicos hicieron la universidad. Y ustedes se dan cuenta, estudian en la Universidad de Harvard y ven en Wikipedia y dicen, sí, fueron por los protestantes, hicieron, luego se desligaron de eso. Luego la Universidad de Yale, las 3 universidades más grandes del mundo que ocupan los niveles de ranking número 1, fueron universidades que fueron fundadas por personas que tenían el pensamiento de la reforma. La Universidad de Yale, la Universidad de Princeton, y luego, o incluso universidades de Inglaterra que ocupan los primeros lugares, fueron los cristianos evangélicos protestantes los que fundaron estas universidades. Y como resultado hay un sociólogo que menciona que en toda la historia de la cultura de los premios Nobel de las ciencias, no premio Nobel de otras áreas, sino de las ciencias, 86% se le ha otorgado a protestantes o judíos que llevan principios judeo-cristianos y un 14-13% a católicos. Ahí nos damos cuenta lo magnífico de la herencia de la reforma que nos hizo llegar
más allá, a entender. Y como les decía, si nosotros vemos las ciencias, vamos a darnos cuenta que hubieron muchos científicos que realmente no querían, las ciencias se originaron del Evangelio Santo por estar comprendiendo la naturaleza que es reflejo de la gloria de Dios,